Hermanos, bendiciones. Sean todos bienvenidos al servicio de hoy domingo. Les pido por favor que abran sus Biblias en el libro de Lucas. Y vamos a estar en el capítulo 4. Lucas capítulo 4 y vamos a estar estudiando el versículo 31 al 37. Hermanos, ahora regresamos al estudio en el Evangelio de Lucas. Como ustedes saben, estamos estudiando desde el capítulo 1, versículo 1, vamos a estudiar todo el Evangelio de Lucas. Pero por las festividades que recién pasaron, las festividades de Navidad, de Año Nuevo, pusimos en pausa el estudio del libro de Lucas. La última vez que estuvimos estudiando, la última semana que estudiamos en el libro de Lucas, estudiamos en capítulo 4 y estuvimos estudiando acerca de Jesucristo en Nazaret, a partir del versículo 16, cuando Jesucristo visita su ciudad donde él se crió. Y ahora vamos a estudiar en el 4, del 31 hasta el 37. Hasta ahora, el enfoque de Lucas en su evangelio, hasta ahora ha sido presentar la persona de Jesucristo. O sea, Lucas ha hecho un énfasis en explicarnos quién es Jesús. Nos ha explicado acerca de la anunciación de los ángeles que indicaban quién era él. Tenemos el testimonio de Simón y de Ana, donde ellos explicaban quién era él. Tenemos el testimonio de Juan el Bautista. Él dijo quién era Jesús. También tenemos el testimonio de la genealogía de Jesucristo, que probaba quién era él. También tenemos en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, tenemos el testimonio del Padre y el testimonio del Espíritu Santo. Todo relacionado acerca de quién es Jesús. O sea que hasta ahora el enfoque de Lucas ha sido explicar quién es Jesús. Vemos también en el testimonio de las Escrituras. Lucas nos ha presentado el testimonio de las Escrituras. También el testimonio de haber derrotado a Satanás en la tentación. Incluso el último pasaje que estudiamos la semana, hace como 4 semanas, del 16 al 30, donde Jesucristo vuelve a su ciudad natal, también tiene relación con quién es Jesús. Pero aquí, a partir del versículo 31, el enfoque de Lucas cambia. Y ahora el enfoque de Lucas ya no es quién es Jesús, él ya lo estableció, ya quedó bien establecido quién es él. Pero ahora nos va a hablar Lucas del poder de Jesús. De partir del versículo 31, el enfoque de Lucas es el poder de Cristo. Por ejemplo, en el versículo 31 y en el versículo 32 tenemos el poder de su palabra, que él predicaba con autoridad, que había un poder en su palabra. En el versículo 37, del 33 al 37, él tenía poder sobre los demonios. Del 38 al 41, tenía en el capítulo 5, del versículo 1 al 11, él tiene poder sobre la naturaleza. Y en el capítulo 5, del 17 al 26, él tiene poder para perdonar pecados. Usted lo puede ir viendo. O sea que el enfoque ahora de Lucas cambia sobre quién es Jesucristo al poder de Jesucristo. La porción que vamos a estar estudiando ahora tiene relación con el poder de Jesucristo sobre Satanás. Como ya vimos en el capítulo 4 al principio, ya fue tentado durante 40 días y 40 noches y venció la tentación de Satanás. Pero ahora nos va a explicar Lucas que él también tiene poder sobre los demonios, que tiene poder sobre Satanás. Entonces vamos a estudiarlo, vamos a leerlo. Lucas 4 y vamos a leer del 31 al 37. Leamos, dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Miraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados
y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Hasta ahí. Oremos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pido, Señor, te pido que nos ayudes, que me ayudes a mí a explicar tu palabra, Señor. Es una obra muy grande que hacer, el explicar tu palabra. Te pido que me des la sabiduría para poder enseñar tu palabra, manteniéndome firme al contenido, Señor. Te pido que nos des a todos un espíritu de sabiduría, Padre, que nos instruya, Padre Santo, que por medio de tu Santo Espíritu seamos edificados. Perdona, Señor, mis faltas, perdona nuestras faltas, perdona en cualquier forma que yo te haya ofendido, perdóname mi poca preparación o mi poca capacidad, pero en el nombre de Cristo Jesús te pido de que instruyas a tu pueblo por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. También te queremos pedir, Señor, por los hermanos que en este momento están padeciendo de alguna enfermedad. Ponemos en tus manos, Señor, rogándote y suplicando que seas con ellos, que les des la fortaleza física que necesiten y que los restaures completamente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, como ustedes han visto, el propósito principal de Lucas en este pasaje es demostrarnos que Jesucristo tiene poder sobre los demonios, que Él tiene su palabra, es una palabra de poder, pero que también Él tiene poder sobre los demonios. Como al comienzo del capítulo, si usted ve, el capítulo 4 comienza con la tentación de Jesucristo. Jesucristo fue tentado por Satanás durante 40 días y 40 noches. Y la Escritura nos dice que fue tentado en todo. O sea, Satanás tiró su mejor ataque hacia él. Estaba en el desierto, en unas condiciones peores, las peores condiciones en que podía estar, un lugar inhóspito. Y ahí el diablo llegó a tentarlo. Y dice la Escritura que lo atacó, lo tentó, pero Jesucristo salió victorioso en todo. O sea, que Jesucristo pudo confrontar al diablo y salir victorioso. Tanto Mateo como Lucas nos describen la victoria que Jesucristo tuvo. Fue sin pecado, no cayó ante la tentación. Pero también dice al final de que el diablo se apartó por un tiempo de él, ¿no? Es interesante notar en este pasaje que el diablo sabía muy bien quién era Jesucristo. Estaba en la sinagoga y sabía muy bien quién era Jesucristo. Le dijo, ¿qué tienes con nosotros? Con nosotros, Jesús Nazareno. Has venido para destruirnos. Yo conozco quién eres, el Santo de Dios. O sea que el demonio sabía muy bien con quién estaba ahí. No, entonces creo que, hermanos, para poder entender este pasaje, creo que hay tres cosas que son bien importantes que expliquemos. Quiero explicar tres cosas muy importantes en este pasaje que nos van a servir también para en el futuro, cuando tengamos otros pasajes similares, ya tenemos esta base. Entonces, lo primero que quiero que entendamos de este pasaje, que nos va a ayudar a entenderlo y a ponerlo en contexto, hermanos, es que las posesiones demoníacas no son muy comunes en las Escrituras, contrario a lo que muchos puedan pensar. Aparte de los evangelios, especialmente de Mateo, Marcos y Lucas, aparte de los evangelios, usted no lo va a encontrar. Todo el Antiguo Testamento, no hay ninguna en el Antiguo Testamento acerca de posesiones demoníacas. Las epístolas tampoco tienen no encuentra nada, ninguna indicación de eso. La única parte donde usted va a encontrar un ataque con una explosión de presencia demoníaca es en los evangelios. Y aparecen solamente 2 referencias en el libro de los Hechos. O sea que es evidente que hay aquí en los evangelios, en el ministerio de Jesucristo, hubo un ataque de Satanás. Y lo vemos también en las explicaciones de la Escritura, cuando nosotros vemos que dice que el diablo lo tentó y dice que se apartó de él por algún tiempo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Déjeme explicarle por qué. Yo creo que es importante que entendamos y que veamos en el contexto que esto de las posesiones demoníacas era algo o fue algo que sobresalió en el ministerio de Jesucristo. Ahora, creo que hay 2 razones muy importantes por eso. Pueden haber más, pero déjeme explicarle 2 razones. En primer lugar, recordemos de que esta fue la batalla más importante que el diablo tenía. Después de
de su participación en Edén, después de que engañó a Adán y a Eva, y después de que pasó eso y ahí Dios condena y empieza esa batalla que nuestro hermano José les ha estado explicando a los caballeros los viernes, comienza esa batalla entre la simiente de Eva y la simiente de Jesús, la simiente de Eva y la simiente de la serpiente. Desde ahí, aquí ahora, con la venida de Jesucristo, el diablo tiene la batalla más importante que tenía que hacer hasta este momento. El diablo lanzó su mejor ataque. El diablo estaba muy interesado en estropear la obra de Dios y aquí tenía al Mesías prometido. Aquí estaba el cumplimiento de las Escrituras. Entonces el diablo iba a atacar. Entonces es lógico entender de que iba a atacar con todo lo que él tenía. Él y sus demonios iban a tratar de atacar y de tratar la manera de estropear la obra de Dios o como sea posible. O sea que esa es una de las razones, porque vemos esa alza en estos casos de posesiones demoníacas. Pero hay una segunda razón también. Y creo que otra razón es porque con la venida de Jesucristo comienza ya lo que es los últimos días. O sea, que mientras Jesucristo no viniera, el demonio Satanás y sus demonios tenían todavía tiempo, pero con la venida de Jesucristo, en cualquier momento se les acaba su tiempo. Ellos saben perfectamente, y veamos la expresión de este demonio. ¿A qué tienes contra nosotros? Ha venido a destruirnos, porque es exactamente lo que va a pasar. Con la venida de Jesucristo, entre el periodo de los últimos tiempos, Jesucristo puede venir en cualquier momento. Puede venir ahora, puede venir mañana. Los demonios lo saben y saben muy bien que el momento en que Jesucristo venga se les acabó la fiesta. Saben muy bien que ellos saben perfectamente lo que les espera. Entonces, es natural de que iban a atacar, es natural de que por todas esas razones y por tal vez otras más que no tenemos tiempo para tocar ahora, es que hubo esa alza en los ataques demoníacos en el periodo de Jesucristo. En Juan 3:8, Jesucristo dijo que él había venido para destruir la obra de Satanás. Y es exactamente lo que Jesucristo vino a hacer. Vino a destruir la obra de Satanás. Por eso Santiago dice que los demonios creen y tiemblan porque saben que el fin de ellos está cerca. Ahora, déjeme explicarle por qué esto es importante prácticamente. Bueno, hermano, esto es importante porque creo que es importante que nosotros entendamos que este asunto de las posesiones demoníacas no es la regla, sino es la excepción. Con esto, yo no quiero decir de que actualmente no existan o que no pueda pasar eso. No, de ninguna manera. Eso es algo que todavía puede pasar, es algo que nosotros podemos ver. Es más, algunos de nosotros hemos tenido algunas experiencias relacionadas a eso. Pero lo que sí es importante que notemos es que esto de las posesiones demoníacas, es algo, no es la regla, sino es la excepción. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos de nosotros hemos experimentado el estar en lugares o vivir lugares donde se predica una mala doctrina en el sentido de que se exalta constantemente, iglesias donde están constantemente sacando diablos, sacando el demonio de los gritos, el demonio de los celos, sacando el demonio de los vicios, que andan, y especialmente donde andan sacándole los demonios a cristianos. Entonces, eso es una mala doctrina y no lo estamos diciendo para criticar a nadie, lo estamos diciendo para educar a nuestra iglesia, para que nosotros como iglesia sepamos de que eso es una excepción, eso no es algo el diario vivir de la iglesia. En ninguna parte en las epístolas se enfatiza eso porque es la excepción. Y una vez más, no estoy diciendo que no pase, pero estoy diciendo que tenemos que tener mucho cuidado con aquellas iglesias o aquellos lugares donde se exalta eso y es constantemente eso. Porque un cristiano no puede ser poseído. Imposible. Porque el cristiano auténtico ha sido sellado con el Espíritu Santo. Y en ningún lugar donde el Espíritu Santo esté presente va a estar el diablo presente. Es imposible. Entonces es importante que ustedes sepan eso. Que los cristianos no podemos. El cristiano que ha conocido a Cristo, el que ha sido sellado con el Espíritu Santo, el cristiano no puede ser poseído no puede existir eso en un cristiano. Ahora bien, esto me trae al segundo punto que quiero que también entendamos, que aunque el cristiano está libre de las posesiones demoníacas,
No estamos libres de la influencia demoníaca. Y déjeme explicarle qué quiero decir con esto. La Biblia nos dice, le leo en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestiales. O sea que Pablo nos está enseñando en este pasaje de que el diablo está activo. El diablo, la influencia, él está influenciando y algo que el diablo ocupa sabiamente y astutamente es al mundo. La Biblia también nos dice en 1 de Pedro 5:8, dice, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, o sea, nuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea que él ocupa al mundo y trata de alguna manera de influenciar nuestra manera de pensar, trata de influenciar a nuestros muchachos, trata de influenciar, o sea que el diablo ocupa al mundo para influenciar y ocupa muy astutamente, ocupa la política para influenciarnos, ocupa las modas para influenciar, ocupa los medios sociales para influenciar, ocupa la música, ocupa filosofías, ocupa hasta las escuelas para estar influenciando y tratar de torcer la obra de Dios. Y esa es una realidad que nosotros vivimos. Ahora, el cristiano tiene que estar preparado. ¿Y cómo el cristiano se prepara? Con el conocimiento de la palabra. La razón por que a veces nos desviamos y la razón por que a veces los cristianos nos dejamos influenciar con corrientes y con influencias satánicas. Una vez más, y quiero aclarar esto, quiero que entendamos, por ejemplo, las modas, muchas de las modas pueden ser influenciadas. La política puede ser una forma en que él ocupa para influenciar, en una forma para estropear la obra de Dios, para desviar a la iglesia del propósito de Dios, del poder de Dios, de la santidad de Dios. Entonces, lo podemos ver. Por ejemplo, déjenme dar algunos ejemplos a lo que me quiero referir. ¿Cuántos cristianos con la excusa de la moda están siendo influenciados por corrientes diabólicas? Déjenme explicarle un poquito más esto. Cuando nosotros vemos en la escritura y vemos los diferentes casos de posesiones poseídas, nos vamos a dar cuenta que algo que es bien común es la mutilación del cuerpo. Algo que es bien común, y le voy a compartir algunos pasajes. Por ejemplo, en el libro de Reyes, cuando vemos los sacerdotes paganos, era muy acostumbrado que se maltrataran el cuerpo. O sea que eso era una práctica pagana diabólica, pero también nosotros vemos en las posesiones demoníacas, vemos constantemente que los poseídos se dañaban a sí mismos. Déjenme darle un ejemplo aquí en este pasaje. Dice después en el versículo 35, Jesús le respondió diciéndote, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño, no le hizo ningún daño. O sea que era parte, o lo que pasaba era que maltrataba a las personas. Déjeme leerle otro pasaje en Lucas 6:18. Dice, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. O sea que el espíritu atormentaba a las personas. En el capítulo 9, versículo 42 dice, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y sacudiéndole con violencia, pero Jesús reprendió el espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. O sea que es bien común que las personas endemoníacas se mutilaban, se maltrataban a sí mismos. En el ganadero, y esto aparece en el libro, aparece en los dos, tanto en el Evangelio de Lucas como en el Evangelio de Mateo, pero en Lucas da un detalle, en Marcos da un detalle, en Marcos 5, del 4 al 5 dice, porque muchas veces, está hablando del endemoniado ganadero, dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido deshechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, y oiga bien, hiriéndose con piedras. O sea que una de las prácticas que vemos paganas y algo que vemos que constantemente se repite es que las personas endemoniadas se mutilaban, se hacían daño. Ahora, actualmente, y por favor quiero que me lo entienda y no me lo voy a agarrar fuera de contexto, pero ahora vemos eso constantemente. Personas que se andan mutilando el cuerpo con la excusa de la moda. Se quieren poner un montón de clavos por todos lados. Se quieren poner uno aquí, se quieren poner uno aquí, uno en la boca. Quieren poner
rellenarse y se maltratan el cuerpo con la excusa de la moda, que todo el mundo lo hace, que se ve bien. O sea, ese es el tipo de influencia que el diablo puede estar teniendo en nosotros, que nosotros nos dejamos llevar. Y esto nos pasa a muchos cristianos, que se quieren andar poniendo un montón de clavos en la cara, que se quieren andar poniendo un montón de clavos en el cuerpo, que le gusta mutilarse el cuerpo. Pero esa puede ser una influencia demoníaca, que es un poquito más que una moda. Pero no solamente eso. ¿Cuántos de nosotros también la política nos dejamos ser influenciados por la política? Eso es algo bien común, de los dos lados, de los dos lados. Miren, déjenme decirle una cosa, por años nosotros hemos criticado a los extremistas musulmanes, porque salen con el Corán, salen con una bandera atrás y salen con la metralleta o con el fusil, diciendo muerte a los infieles. Los hemos criticado mucho, pero últimamente estamos viendo lo mismo con los cristianos. Salen con la Biblia en mano, con una bandera de Estados Unidos y con un fusil en la mano diciendo que nosotros somos cristianos. Estamos haciendo lo mismo. Nosotros estamos dejando por nuestra comodidad, estamos abandonando la santidad. Entonces, somos influenciados. Podemos estar siendo influenciados por todos estos medios. Y nosotros necesitamos ser sabios, conocer la Escritura, buscar a Dios en oración para saber cómo es que debemos de caminar. Oigan, me estoy preocupado en parte porque he estado oyendo esta semana varios sermones y muchos pastores están preocupados porque qué va a pasar ahora que gane este partido, que gane aquel otro partido, qué nos va a pasar, y están angustiados pensando en qué nos va a pasar. A mí me pasó eso, yo lo soy sincero, aquí en la iglesia en una ocasión me pasó, estaba preocupado por una ocasión y me acuerdo que estaba José y creo que también estaba Michael y ellos me hicieron ver algo bien importante. Me dijeron, ¿acaso el Señor se ha bajado del trono? Y la verdad es la siguiente, ¿por qué podemos estar afanados ahora por quién gana? ¿Acaso el Señor se ha bajado de su trono? ¿Será que está muy estresado y tomó unas vacacioncitas? ¿Será que se durmió? ¿Será que se olvidó de la iglesia? O sea, no se ha bajado del trono. Pero ya vemos algunos de nosotros que estamos dispuestos en el nombre del patriotismo hasta hacer actos que son completamente contrarios a Cristo. Entonces, el diablo nos puede influenciar por la política, el diablo nos puede influenciar por las modas, por filosofías. Hermano, en social media hay un montón de canales y un montón de todos esos, usted va a ver videos, incluso videos, ahora nuestros muchachos, es bien común que los muchachos piensen que el aborto no hay nada de malo con el aborto. Es bien común ahora ver muchachos que piensen que no hay ningún problema con el matrimonio del mismo sexo. Es bien común, y muchos de ellos están siendo influenciados porque hay muchos canales y muchas cosas que salen en social media donde enseñan que Cristo no existió, que es mentira, que es un mito. Incluso enseñan hasta que el cristianismo viene del paganismo, que simplemente cambiaron de nombre. O sea, hay mucha desinformación. Entonces el diablo ocupa todo eso, ocupa para filosofía, ocupa las modas, ocupa la política, ocupa un montón de cosas que para estar influenciando. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Una vez más, nosotros estamos libres de las posesiones, pero no estamos libres de vivir en este mundo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ser sabios y buscar en la Escritura. Tenemos que leer la Escritura, conocer la Escritura, ser diestros en la palabra para que de esa forma, cuando vengan las mentiras, las podamos identificar. Tenemos que leer la Escritura, tenemos que estudiar la Escritura, tenemos que venir a la Escritura y estudiarla. Estábamos estudiando el jueves, estábamos estudiando, por ejemplo, el caso del encarcelamiento en Filipos, que Pablo y Silas son encarcelados. Si usted quiere ver un caso claro de un gobierno totalmente opuesto al cristianismo, ahí lo tenemos. Fueron los magistrados que metieron preso a Pablo y a Silas, y los metieron presos solamente a ellos dos porque ellos eran judíos. Porque el equipo no solo era compuesto por Pablo y Silas, ahí también estaba Timoteo, también estaba Lucas, pero como eran griegos, o sea, son ciudadanos romanos, no hay problema. A estos que parece que no son, a estos sí les podemos dar de palos. Los metieron presos, los maltrataron, los líderes les estaban privando que evangelizaran,
y después al día siguiente, después de que hicieron lo que les hicieron, les dijeron que se fueran de la ciudad. O sea, Pablo experimentó todo eso. Pablo experimentó, pero sin embargo, Pablo, ¿qué es lo que Pablo hacía? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña que nosotros hagamos? Que conozcamos la verdad, que nos empapemos de la palabra de Dios. Y lo otro es que oremos, que le pidamos al Señor. La Biblia dice en Filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones en oración. O sea, la Biblia nos manda a que oremos. La iglesia no tiene por qué estar afanada. ¿Por qué pasa aquí? ¿Por qué pasa allá? El trabajo de la iglesia es que nosotros conozcamos la palabra de Dios, sepamos que Dios no se ha dormido, ni ha tomado vacaciones, ni ha estado tan ocupado que se ha olvidado de nosotros. El plan de Dios va a continuar y nosotros estamos en las manos del Señor. Lo que tenemos que hacer es conocer la Escritura. Lo que tenemos que hacer es ponernos en oración, orar. El martes, aunque no por diferentes razones que ustedes conocen, el martes nos vamos a estar conectando para que oremos. Usted tiene preocupaciones, está afanado, pues oremos o conéctese, busque el website de nuestra iglesia, conectémonos el martes a las 7 de la noche, como normalmente lo hacemos. Vamos a estar orando, vamos a orar los unos por los otros, nos vamos a sentar a orar un tiempo, tendrán que ser 15, 20 minutos que vamos a orar, pero vamos a orar como iglesia. Entonces lo que tenemos que hacer es escudriñar la palabra, buscar refugio en la palabra. Tenemos que buscar nuestro refugio en oración. Y una tercera cosa que tenemos que hacer es siga fielmente al Señor. Lo que tenemos que hacer es seguir fielmente a Cristo. No desmayar, sino que tenemos que seguir al Señor fielmente. Porque al seguir al Señor fielmente, como lo hizo Pablo, como lo hizo Silas, como lo hizo Pedro, no tenemos que preocuparnos. Déjeme decirle una cosa. ¿Acaso usted va a dejar de servir a Dios porque se ponga la situación difícil? ¿Acaso nosotros vamos a dejar de adorar a Dios porque nos pongan impedimentos? ¿Acaso nosotros, si el sistema cambia, nos quitan libertad o todo un montón de tonterías que podamos pensar, ¿acaso vamos a dejar de adorar a Dios? ¿Vamos a dejar de predicar el Evangelio? ¿Vamos a dejar de servir al Señor? ¿Vamos a dejar de ser fiel? ¿Acaso eso es lo que nos preocupa, que vamos a dejar nuestra fidelidad a Dios si las cosas se ponen difíciles? Yo creo que no. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Seguir a Dios con fidelidad. A mí me encanta lo que dice Charles Stanley. Charles Stanley lo repite constantemente en sus sermones. Charles Stanley dice, obedece a Dios y déjale las consecuencias a Él. Lo que está diciendo es, tú sigue a Dios y no te preocupes por las consecuencias. Él se va a encargar. Obedece a Dios y déjale las consecuencias a Él. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo tercero que quiero aclarar, hermano, lo tercero que creo que es importante que nosotros entendamos, es que en este pasaje vemos por lo menos 4 cosas que aterrorizan a Satanás, 4 cosas que no le gustan a Satanás, y se las quiero mencionar. Volviendo al versículo 34, estas fueron las palabras del demonio, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Hay 4 cosas que aterrorizan a Satanás y al demonio. Lo primero que le aterroriza es la predicación de la palabra de Dios. La predicación del Evangelio es una de las cosas que más aterrorizan a Satanás y a sus demonios. ¿Por qué? Primero, porque con la predicación del Evangelio las personas se convierten, y entre más gente se convierta, más cerca está su final. Segundo, cuando el Evangelio llegue a todas las esquinas del mundo, garantiza que hasta ahí llegó él también. O sea que algo que aterroriza al diablo y a sus demonios es la predicación del Evangelio. Ahora, eso es lo que Jesucristo estaba haciendo. Jesucristo, ¿qué hizo? Iba de sinagoga en sinagoga, de pueblo en pueblo. Dice que enseñando el Evangelio, predicando el Evangelio. ¿De qué se maravillaron ellos? Con el poder que él predicaba. Ahora, ¿cuál es la comisión de la iglesia? Predicar el Evangelio. ¿Y quién es el único que lo hace? ¿Quién es la única agencia autorizada? La iglesia. Somos nosotros. Y el diablo lo que quiere es desviarnos. El diablo, déjeme decir una cosa, el diablo está feliz cuando hay iglesias que están predicando falsas doctrinas. Está feliz. Si nos desvía, está bien. Pero lo que más aterroriza al diablo es la predicación del Evangelio. Entonces, siempre que una iglesia está predicando la sana doctrina, siempre que una iglesia está siguiendo a Cristo con fidelidad,
siempre, siempre la va a atacar. Siempre la va a atacar. Nos va a atacar a los líderes, nos va a atacar a la membresía, nos va a atacar a nuestros ministerios, va a crear problemas en nosotros, va a crear aquella división. Hay dos cosas que el diablo ocupa bien astutamente. Ocupa la división y ocupa el desánimo. Quiere que nos desanimemos. Quiere que encontremos, que nos desviemos. ¿Sabes de cuántas personas se han desviado de la iglesia y del evangelio por seguir filosofías que pueden sonar bonitas y que pueden ser buenas, filosofías acerca de justicia social? No estoy en contra de eso. ¿Cómo no podemos estar en contra de eso? Somos cristianos, pero no hemos sido enviados a eso, sino a predicar el evangelio. Es el evangelio lo que hace temblar al diablo. No que nos vayamos detrás de movimientos de justicia social, queremos justicia racial, que queremos justicia de aquí, justicia. Una vez más, no lo estoy desprestigiando ni tampoco estoy diciendo que está mal. Lo que está mal es cuando un cristiano se desvía del evangelio por eso. Cuando un cristiano se aparta de seguir a Dios por seguir esas cosas. Cuando un cristiano le es más importante una manifestación que irle a servir a Dios. Cuando eso pasa, ahí el diablo está contento. La función de la iglesia es predicar el evangelio. Lo segundo que molesta al diablo que vemos aquí, lo segundo que le irrita al diablo, es el propósito de Dios. Mire lo que le dijo. ¿A qué has venido? ¿A atormentarnos? Les pregunta, porque sabía que la iglesia que sigue el propósito de Dios lo hace temblar a él. La iglesia que sigue el propósito no le gusta. Por eso es que no, como iglesia, tenemos que tener cuidado de no desviarnos. Y eso es algo que yo necesito. Necesito mantenerme enfocado en eso. Necesito pensar bien en eso, porque nos podemos desviar, podemos cometer el error y nos pasa a veces. Nos pasa a veces que nuestros sentimientos, nuestras emociones toman lo mejor de nosotros y perdemos el enfoque, nos olvidamos de lo más importante. Pero lo que molesta al diablo es la predicación del evangelio. Lo que le molesta al diablo es que la iglesia siga el propósito de Dios, que la iglesia esté enfocada en el propósito de Dios, que no nos desviemos. Eso es lo que le molesta al diablo. Pero hay una tercera cosa que le molesta al diablo. Es la pureza del Señor. Como le dijo al final, yo sé quién tú eres, el santo de Dios. ¿Sabe? Una de las cosas que le molesta al enemigo es la santidad de la iglesia también. El problema actualmente, y me preocupa esto, es que como iglesia, como pueblo cristiano, no nosotros como iglesia, pero en general, a veces parece que la iglesia está más preocupada por su comodidad que por su santidad. Incluso estamos dispuestos hasta, si es necesario, besarles las manos al diablo por nuestra comodidad. Estamos dispuestos a comprometer nuestra santidad siempre y cuando tengamos algo que nos pueda brindar más comodidad. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que hace temblar al diablo es la santidad de la iglesia. Y para mantenernos en la santidad, una vez más, tenemos que entender la palabra, buscar a Dios en oración. Y lo cuarto que le molesta al diablo es el poder de Dios, el poder del Señor. El Señor tiene el poder con su palabra de destruir. Y así va a pasar, va a ser destruido. No nos queda ninguna alternativa, va a ser destruido. Ahora, esto nos trae el punto principal, después de haber explicado todo esto. Cristo tiene el poder, y solamente Cristo tiene el poder para destruir la obra de Satanás. Él tiene el poder sobre Satanás. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros como iglesia, hermano, para tener la seguridad? ¿Qué nos queda a nosotros como iglesia para serle fieles al Señor? Yo creo que la iglesia tenemos que mantenernos enfocados en predicar el evangelio. Tenemos que mantenernos enfocados en el propósito de Dios. Tenemos que mantenernos enfocados en la santidad de la iglesia. Esas tres cosas son bien importantes. Y esas tres cosas las podemos aplicar también a nuestra vida personal. Este año tenemos que enfocarnos en eso, en el evangelio, en crecer espiritualmente. Tenemos que estar enfocados en mantenernos firmes al propósito de Dios. Y debemos de enfocarnos también a buscar la santidad. Todo eso requiere un precio que pagar.
Todo eso requiere arrancar algunas cosas de mi vida para seguir a Cristo, para seguirlo en santidad. Eso requiere también el tomarme, el esforzarme un poco más para venir a buscar al Señor los martes o los jueves, estudiar la Escritura. La obra de Satanás, Cristo vino a destruirla. Entonces, muchos de nosotros que tal vez hemos cometido errores, tal vez recientemente hemos cometido errores, la forma de restaurarlo es siguiendo a Cristo, siguiendo al Señor. El Señor es el que tiene el control y puede detener a la obra de Satanás. ¿Cómo podemos hacer entonces nosotros para que nuestros hijos crezcan? Enseñémosle la palabra. Pero fíjese bien, no digo repítaselas, digo enséñeles la palabra. Busque las formas creativas para que ellos conozcan el Evangelio, conozcan, entiendan el Evangelio. No les fuerce la palabra, no se trata de eso, usted lo que quiere es que aprendan la palabra. Enfoquémonos en eso. Enfoquémonos en eso para nuestro diario vivir también. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí. Les pido por favor que inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pido que tu palabra haga la obra en nuestra mente y en nuestra vida que has enviado. Que después de haber vivido el mensaje, Señor, podamos ser edificados. Que de alguna manera, Señor, podamos meditar en él, escudriñar y retener lo bueno, Padre. Perdóname si en algo yo me equivoqué. Perdóname si en algo estoy ciego y no lo alcanzo a ver para mí. Pero como te dijo David, muéstrame los pecados que me son ocultos, Señor. Muéstranos. Señor, te pedimos una vez más una bendición para tu pueblo. Te pido, Señor, que esta iglesia, tu iglesia, te pido que sanes a mis hermanos que están pasando por algún momento de salud, que necesitan salud. Que confortes a mis hermanos que están pasando por algún momento difícil, de dificultad. Que ayudes a mis hermanos que también pueden estar pasando por una carga económica. Los ponemos en tus manos, Señor, y tú sabes muy bien por todos los hermanos que te estamos pidiendo. Pero una vez más te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Que bendigas a mis hermanos, que nos bendigas como iglesia y que juntos nos ayudes a pasar esta tormenta, Señor. Y que dentro de poco podamos adorarte y alabarte, sabiendo que esta tormenta la pasamos bajo tus alas,